En el mundo inicia con el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha aceptado reunirse la próxima semana con su homólogo estadounidense Donald Trump en respuesta al ultimátum de 10 días emitido por la Casa Blanca para detener la guerra en Ucrania. Aunque el Kremlin inicialmente se mostró reacio a una cumbre centrada exclusivamente en Ucrania, finalmente cedió ante la presión de Washington. El encuentro, que aún está en fase de preparación según el asesor para política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, busca abordar temas más amplios como la seguridad internacional, la estabilidad estratégica y el reparto de zonas de influencia. Este podría celebrarse en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Turquía, países que han sido sede de negociaciones previas entre Moscú y Kiev. A pesar del acuerdo para la cumbre, alcanzado en la más reciente reunión entre Putin y el enviado especial a Oriente Medio Steve Witkoff, Trump ha mantenido su postura firme en materia comercial, imponiendo aranceles adicionales del 25% a la India por sus compras de petróleo ruso, elevando el gravamen total al 50%, mientras la decisión sobre China sigue pendiente, aunque podría desencadenar nuevamente la guerra comercial tras el fin de la tregua arancelaria el próximo 12 de agosto. Es preciso destacar que una reunión a 3 bandas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también fue mencionada por diplomáticos estadounidenses, pero no tuvo comentarios por parte del Kremlin. La ONG Médicos Sin Fronteras concluyó en una nueva investigación publicada ayer que los centros de distribución de alimentos operados por la Fundación Humanitaria para Gaza, autorizada por Israel, se han convertido en escenarios de asesinatos orquestados y violencia sistemática contra civiles palestinos. Esto basándose en datos médicos y testimonios recogidos en sus clínicas de Gaza. De este modo, la organización reportó que documentó disparos selectivos por parte de tropas israelíes y mercenarios estadounidenses, especialmente contra menores que acuden en busca de comida. La organización exigió el cierre inmediato de estos centros, el fin del sistema militarizado de ayuda y la devolución de la gestión a la ONU. El informe, titulado "Esto no es ayuda, es un asesinato orquestado", revela que muchas víctimas presentan heridas en zonas vitales como cabeza, cuello, pecho y abdomen, lo que sugiere ataques intencionados. Médicos Sin Fronteras acusa a las autoridades israelíes de institucionalizar una política de hambre desde el inicio del asedio total a Gaza en marzo y llama a los gobiernos de todo el mundo, especialmente al de Estados Unidos, a cesar el financiamiento a GHF. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país no se anexionará a la Franja de Gaza y que un organismo gubernamental aún no especificado se encargará de su control temporal. Esta declaración se dio en medio de una rueda de prensa improvisada tras reunirse con el embajador de India en Israel, J.P. Singh, y precedió a una reunión clave del Gabinete de Seguridad para decidir si se lanza una ocupación total del enclave. Netanyahu reiteró que los objetivos principales siguen siendo la destrucción de Hamas y el rescate de los rehenes, de los cuales solo una veintena seguiría con vida, según estimaciones israelíes. Aunque el ejército ha mostrado reservas ante esta decisión, las tropas ya estarían preparando un plan de ocupación en fases, comenzando por Ciudad de Gaza y desplazando a 1 millón de personas hacia el sur, seguido por el control de campamentos de refugiados en el centro de la franja, pues Israel considera que en esas zonas pueden estar los rehenes. La ONU advirtió que este plan tendría consecuencias catastróficas para la población gazatí si llega a ejecutarse. Este es el extra en lo que pasa en el mundo. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que participará en una marcha pacífica hacia la Corte Constitucional el próximo martes, en protesta por la suspensión de varios artículos de leyes promovidas por su gobierno. Entre las normas afectadas están la Ley Orgánica de Inteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional. La manifestación tendrá como destino la sede de la Corte. Es preciso decir que entre los artículos suspendidos están aquellos que permitían identidades falsas para agentes encubiertos, acceso a datos privados e indultos anticipados a policías y militares procesados durante el estado de conflicto armado interno. Noboa criticó que 9 personas entronadas puedan bloquear leyes que, según él, buscan garantizar la seguridad ciudadana e hizo referencia al primer artículo de la Constitución del país,
que reza que el máximo poder lo tiene el pueblo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, respaldó la decisión del tribunal, argumentando que las leyes suspendidas eran inconstitucionales y amenazaban derechos fundamentales. La organización denunció que el gobierno ha intentado concentrar poder bajo el pretexto de urgencia económica y pidió a la Corte mantener su independencia frente a otros proyectos polémicos como relacionados con áreas protegidas y flujos de capitales. Un tribunal chileno condenó por primera vez a un hombre por lesbofobia al sentenciarlo a 15 años y un día de cárcel por el asesinato de Sandra Almeida Lizama, una mujer de 58 años. El crimen ocurrió en noviembre de 2023 en Lo Barnechea, Santiago, cuando el agresor, Christopher Arnoldo Pino Pino, la atacó brutalmente por su orientación sexual, causándole la muerte tras 6 días en coma. La sentencia fue calificada como histórica por organizaciones LGTBI como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile y la Fiscalía, ya que reconoce el femicidio no íntimo motivado por odio hacia la orientación sexual. Además, se sumaron 541 días de prisión por microtráfico y la pena deberá cumplirse íntegramente sin beneficios penitenciarios. La investigación del caso fue desarrollada por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente. Según informó la televisión oficial sudanesa, el ejército de ese país derribó un avión emiratí que transportaba al menos 40 mercenarios colombianos. El incidente ocurrió durante el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto de Niala, en Darfur Sur, zona controlada por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. El ataque fue posible gracias a información de inteligencia militar y se enmarca en las reiteradas denuncias del gobierno sudanés sobre la participación de mercenarios extranjeros en el conflicto, especialmente colombianos financiados presuntamente por Emiratos Árabes Unidos. En respuesta, el presidente colombiano Gustavo Petro ordenó a la embajadora en Egipto, Luz Helena Martínez, investigar cuántos colombianos murieron en el incidente y reiteró su rechazo al mercenarismo. Petro pidió urgencia para aprobar un proyecto de ley que prohíbe el reclutamiento de colombianos para guerras ajenas como las de Sudán y Ucrania, calificando esta práctica como una forma de trata de personas. Miles de jubilados argentinos protestaron el miércoles en Buenos Aires a las puertas del Parlamento argentino contra el veto del presidente Javier Milei a una ley que establecía un aumento excepcional en las pensiones. La norma, aprobada por el Congreso, proponía un incremento del 7,2% y la actualización de un bono de refuerzo congelado desde el año 2024. Sin embargo, Milei la rechazó por considerar que afectaría su meta de déficit cero. Las manifestaciones, respaldadas por otros sectores afectados por el ajuste, se desarrollaron en medio de un fuerte operativo policial con denuncias de represión y uso de gas pimienta contra adultos mayores. Actualmente, el 73,5% de los jubilados cobra la pensión mínima, equivalente a unos $233, lo que los mantiene por debajo de la línea de pobreza. Según la Defensoría de la Tercera Edad, el ingreso mínimo para cubrir sus necesidades básicas debería superar los $892. En medio de un escenario político incierto, el Congreso decidirá si revierte o no el veto presidencial. Para terminar, un grupo de 205 migrantes venezolanos retornó esta semana a su país desde Estados Unidos tras hacer escala en Honduras como parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria. Según el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela, el vuelo reafirma el compromiso del gobierno de garantizar un retorno digno y seguro para quienes deciden hacerlo. De los repatriados, 184 son hombres y 21 mujeres. Este operativo se suma a otros vuelos recientes en el marco del acuerdo de deportación entre Venezuela y Estados Unidos, vigente desde principios de este año. Hasta la fecha, 9.889 venezolanos han regresado en 54 vuelos, incluyendo deportados desde Texas y menores de edad. El programa oficial también ofrece acompañamiento social, apoyo logístico y oportunidades de reinserción para los retornados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció iniciar un nuevo censo en el país que excluya a inmigrantes indocumentados, pese a que el próximo censo oficial está previsto para 2030. El presidente afirmó que el nuevo conteo será de alta precisión y se basará en datos obtenidos tras las elecciones de 2024,
Pese a que siempre se ha tenido el mandato de contar a todas las personas que viven en el país independientemente de su estatus, la decisión se da en medio de una polémica por la redistribución de distritos electorales, especialmente en Texas, donde los legisladores republicanos buscan redibujar el mapa electoral para ganar 5 escaños en la Cámara Baja. La medida generó rechazo entre demócratas, quienes denuncian que excluir a indocumentados contradice el mandato constitucional. Además, si bien el poder legislativo puede ordenar censos intermedios, sus resultados no deben usarse para redefinir distritos electorales, sino solo para fines estadísticos. Soy Juan Pablo Guzmán Pérez y esto es lo que pasa en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo.